Quiero que incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a elevar una oración. Bendito Dios, poderoso Rey, suya es la honra, la gloria, el honor y el poder, Señor. Digno y merecedor es usted de que lo glorifiquemos y le exaltemos. En esta hora su pueblo agradecido delante de su presencia, Señor, se presenta con un cántico de gratitud delante de usted. Lo hemos alabado, lo hemos glorificado. Pero ha llegado el momento, Señor, de escudriñar su palabra. En el nombre de Jesús, queme mis labios con el fuego bendito de su altar encendido. Úseme como instrumento de bendición, Señor, para que usted sea hablando a su pueblo, Señor. Hable a su pueblo que hoy escucha, sediento de usted. Padre, también en el nombre de Jesús, aquellos que han de escuchar este mensaje a través de estos medios electrónicos, bendígalos usted, Señor, y que consuele el corazón, aliente, anime. Sea usted ministrando, Dios Todopoderoso, de una manera maravillosa, porque usted tiene poder, Señor, para ejercer autoridad sobre toda potestad, Padre, y dar bendición. En el nombre de Jesús reprendemos todo cansancio, todo espíritu contrario a usted lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar, Señor. Únicamente sus redimidos en este lugar para escuchar su palabra. Espíritu Santo, hable a sus corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. San Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Voy a darle lectura, usted sígalo con su vista. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ocupe su lugar. Este tema lo he titulado Aprendiendo a amar. Los saduceos y los fariseos eran los gobernantes de aquel tiempo del pueblo israelita, tanto espiritual como políticamente. Los saduceos, durante la época de Cristo y la era del Nuevo Testamento, pertenecían en su mayoría a la clase aristócrata, a la clase alta, hermano. Ellos eran ricos y tenían una posición de poder. La mayoría eran jefes sacerdotales y el sumo sacerdote era saduceo. En el Sanedrín había 70 lugares y ellos ocupaban casi la mayoría. El Sanedrín, hermano, era como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores juntas. Ese era el Sanedrín, donde se dictaban las leyes espirituales y materiales y políticas. Ahí ellos ocupaban la mayor parte. Las creencias de los saduceos iban en contra muchas veces de las escrituras. Ellos solo creían en el Pentateuco, los primeros 5 libros, del Génesis a Deuteronomio. Ellos también no creían que Dios tiene poder para interceder en la vida del ser humano. No creían en la resurrección de los muertos. No creían en la vida espiritual. No creían en ángeles ni demonios. Le narro esto, hermano, porque el día de hoy también muchas iglesias no creen en los ángeles, ni creen en los demonios, ni creen en la liberación. Para que usted vaya viendo las personas que estaban tratando con nuestro Señor Jesucristo. Muchos ya saben todo esto, pero es bueno recordarlo. Los fariseos eran de clase media, eran pocos en el Sanedrín. Por ser de clase media, el pueblo los tenía en más alta estima. Ellos aceptaban el Antiguo Testamento y aceptaban que las escrituras fueron inspiradas por Dios, que las escribieron hombres, pero fueron inspiradas por Dios. Ellos aceptaban desde el Génesis hasta Malaquías.
el Antiguo Testamento. Creían que Dios tiene poder para intervenir en la vida del ser humano, para cambiar su vida, su destino. Creían en la resurrección de los muertos. Creían en la vida espiritual, ángeles y demonios. Fíjese, hermano, dos cosas diferentes en dos grupos que gobernaban a Israel espiritualmente y políticamente. Unos creían una cosa, otros creían otra cosa. Un intérprete de la ley podía ser saduceo o fariseo, pero en su mayoría el intérprete de la ley era fariseo. Un intérprete de la ley era el que interpretaba o explicaba en un lenguaje entendible lo que estaba escrito. Así eran llamados los que copiaban o interpretaban las escrituras. En aquel tiempo no habían imprentas, había que pasar todo a mano. Hoy los llaman editores y traductores. Los editores hacen copia de un documento. Los traductores traducen de un idioma a otro, inglés, español. Pero ¿sabe? Ningún traductor o ningún editor de este tiempo podría igualar a un intérprete de la ley. El celo, el trabajo y la disciplina que ellos ejercitaban los convirtió en alguien muy especiales. Ni un acento ni una tilde se les pasaba, y tenían un aseo personal antes de transcribir las escrituras, hermano, una rigurosa disciplina. Eran gentes que conocían la ley. Aquí estamos viendo cómo dos grupos, uno al inicio no pudieron responderle a nuestro Señor, a las enseñanzas que Él daba. Otro grupo se junta y sale una persona de ahí, de ese grupo, un intérprete de la ley, a preguntarle a Jesús algo. Esta pregunta lleva una doble intención. Quería ver el conocimiento que Jesucristo tenía de las Escrituras, y también quería ver si podía avergonzarlo a la hora de responder. Dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esta persona era un conocedor de las Escrituras y se quiso vanagloriar y quiso presumir el conocimiento que él tenía para avergonzar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Aquí podemos tomar esta enseñanza. Se ha oído en diferentes iglesias. Yo no sé si a usted le ha pasado algún día, pero hay personas, hay líderes que sin temor de Dios son capaces de querer callar a un predicador. Y sabe, cuando yo preparaba este sermón, a mí me pareció interesante poner este ejemplo, para que nunca pase en este lugar una cosa como esta, y usted va a ir entendiendo por qué. Mucha gente, yo no sé si le ha tocado a usted, pero a veces el predicador no es del agrado del público, o el mensaje no es el que le guste al oyente, al que está escuchando, o el que está escuchando tiene alguna licenciatura, algún doctorado, y cree saber más que la persona que está exponiendo, porque la persona que está exponiendo muchas veces no tiene estudio, o tiene el estudio básico, o únicamente tiene primaria, o hay personas que solo saben leer y escribir. ¿Y sabe qué? Hay personas que osadamente se levantan y quieren callar al predicador, o quieren humillarlo. Ha sucedido, hermano, esto, ha sucedido. Y se lo comento porque ha sucedido en una iglesia 2 veces. Yo he escuchado que ha sucedido 2 veces un asunto como estos. Y se levantan queriendo humillar, queriendo opacar a quien está transmitiendo un mensaje desde el púlpito.
y manotean y gritan y dicen: eso no es cierto, cállate, estás equivocado. ¿Sabe? Hombres o mujeres sin temor de Dios. Cuando un mensajero o un predicador se para en un púlpito para dar un mensaje, atrás, hermano, ha quedado oración, ruego, ayuno, ha quedado la intimidad con Dios. Señor, bendíceme, dame palabra para tu pueblo. Todo predicador es el anhelo: Señor, alimenta a tu pueblo, bendícelo. Que no sea yo hablando, quita mi carnalidad. Una comunión con Dios, una lucha constante. Y cuando uno se para en este lugar, se pone uno en manos de Dios y: Señor, ministre usted. Sea usted tocando el corazón de cada persona. Cuando le pide, le enseña que la palabra, hermano, tiene que compartirla al pueblo. El mensajero únicamente la expone. Muchas veces no es la palabra que uno quisiera exponer, pero es la palabra que Dios le empieza a dar a uno. ¿Sabe? Ayuno, oración, como le decía, tiempo platicando con Dios para que Dios lo utilice. Y a veces personas osadas se levantan y quieren callar al predicador. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ezequiel 2:7. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel 3:11. Aquí Dios mandaba al profeta hablarle a los cautivos en Babilonia y le decía: ve, háblales, porque es un pueblo duro. Te oigan o no te escuchen, tú ve y háblales. Y aquellas personas también, ¿sabe qué? También le dijeron: no te vamos a oír. Y hay personas hoy en día, hermano, que no quieren escuchar. No les agrada el predicador, no les agrada la predicación. Yo no sé si a usted en algún tiempo de su vida le ha pasado, a todos nos ha pasado, que alguna predicación no nos cae, hermano, pero no hemos tenido la osadía de levantarnos. Muchas veces un síntoma del cristiano es que se sale, hermano, se sale para no escuchar. Otras veces hay personas que se burlan desde allá, hermano, del predicador, se están burlando. Y esto es triste, ¿sabe por qué? Porque dice que todo lo que hagas lo vas a hacer como para Dios. Entonces te estás burlando con Dios, hermano. Es triste, todo esto son personas osadas. Una persona que se levanta en medio de la congregación y quiere callar o interrumpir una predicación, esa persona no tiene a Cristo en su corazón. Y no me estoy desviando del tema, hermano, porque la palabra de Dios dice que el primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo también es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una persona que se levanta, hermano, para querer opacar a un predicador, ¿cree que ame a su hermano? No lo ama, hermano. Por mucho que no le guste cómo comparta o predica a alguien, tenga cuidado, hermano, tengamos cuidado, yo me incluyo. ¿Sabe por qué? Con el tipo de actitud que tenemos, no estamos menospreciando al mensajero, estamos menospreciando a Dios. Siempre cuando esté usted en una congregación, si no le gusta el mensaje, póngase a orar, hermano. Señor, dame mi parte, Señor, dame mi parte, Señor. Luche por su bendición, nos han enseñado. Cuando usted va a una taquiza, hermano, no todos los tacos le gustan. Usted va a escoger lo que le gusta. Chicharrón, bisteces, frijoles, lo que a usted le guste. Usted no va a escoger lo que no le guste. Así también en una predicación, hermano, Dios tiene un mensaje para usted, pero usted tiene que retenerlo. Y lo que no le guste, hermano, dígale al Señor, póngalo en sus manos. Señor, a mí no me gusta esto, házmelo entender. Gente que se levanta para interrumpir a un siervo de Dios, y está ocurriendo, hermano, en las iglesias, tristemente.
interrumpir a un siervo de Dios queriendo ridiculizarlo o menospreciarlo. Trae también esto un castigo divino. Al tiempo, hermano, Dios va a tratar con aquella persona que se levantó y quiso humillar a la persona que estaba predicando, porque Dios trata con cada uno de nosotros y dice que al que Él ama. Y si uno está de rebelde en la casa, ¿qué le hace el papá, hermano? Si un niño está de berrinchudo ahí tirando la comida, brincando en la cama, ¿qué hace el papá, el padre de familia? Le da sus correctivos, ¿verdad, Isaac? Tiene que corregirlo, porque si no lo corrige, ¿qué hace? Pues más va a tirar la comida, más va a brincar, más va a hacer berrinches, pero con 3 tablazos o con 2, con esos tiene, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe? Yo creo que a nadie nos gustaría que alguien intentara ridiculizarnos en público. Nunca, hermano, nunca verdaderamente se levanta usted contra un predicador, contra un siervo de Dios, contra un ungido de Dios. ¿Se acuerda lo que decía David cuando tenía a Samuel ahí para matarlo? ¿Cómo voy a levantar mi mano contra un ungido de Dios? Y él tenía todo el derecho, hermano, para clavarle la lanza. Pero él dentro de su mente sabía que era un ungido de Dios y no podía dañarlo, porque Dios podía tomárselo a mal. Siempre debe uno de tener en alta estima, hermano, a quienes están al frente, a quienes predican, a quienes dirigen, a quienes sirven. Siempre, hermano, debe uno de tener eso en mente, no tratar de ridiculizarlos o menospreciarlos. ¿Saben? Hay personas, estas personas que se levantan, muchas veces se levantan por la ignorancia que hay en su mente. Para no tener esa ignorancia, hermano, uno debe de analizar, de investigar, de empaparse de la palabra de Dios. Empápese del conocimiento bíblico, para que uno sea capaz, hermano, de retener lo bueno, para poder razonar, para poder entender lo que un mensaje o un sermón quiere transmitirle. Dice la palabra de Dios: examínalo todo, retén lo bueno, abstente de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 22. Examínalo, escucha, analiza, investiga y retén lo bueno y desecha lo malo. Pero nunca te levantes queriendo opacar a las personas. Este intérprete de la ley le lanza la pregunta al maestro, una persona conocedora de las escrituras, porque dice que ni un acento ni una tilde se les pasaba. Ellos eran muy escrupulosos en su trabajo, muy entregados, conocían las escrituras completamente, y quería tentar al maestro, se quería sentir más que Jesús. Y le dijo: maestro, ¿cuál es el primer mandamiento, el gran mandamiento en la ley? Y el Señor le contesta con grande sabiduría: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el Señor, hermano. ¿Sabe? Cuesta trabajo amar, hermano. Este tema lo he titulado Aprendiendo a amar. No es fácil amar, y muchos nos cuesta muchísimo trabajo empezar a amar, empezar a querer a las personas. Quiero que vaya usted conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Voy a darle lectura del versículo 27 al 36. ¿Tiene su lectura? Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen,
Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Al cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué méritos tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué méritos tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aprendiendo a amar. Aprendiendo a amar, hermano, la sociedad maneja dos valores que todo ser humano tiene que aplicar en su vida diaria para poder aprender a convivir en paz y en armonía. Tolerancia y respeto. ¿Sabe? Hay una frase que nos enseñan en la escuela y que muchos conocemos y que la dijo el presidente Benito Juárez. ¿Se acuerda cuál es? Se la voy a decir. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La ley del mundo para convivir en paz enseña esto: tolerancia y respeto. La ley de Dios, hermano, enseña cómo el hombre tiene que ir más allá de todo esto. Fíjese la diferencia, hermano. El mundo quiere que vivamos en tolerancia y respeto, pero Dios dice: tú tienes que ir más allá, tú tienes que avanzar más allá, tienes que dar más. Si tolerar y respetar a otros no es fácil, amar a tus enemigos y a quien busque tu mal, parece que es imposible, hermano. Imposible de vivir para todo ser humano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe? Hoy en día, mucha gente, voy a hablar de la sociedad, mucha gente es incapaz de amarse a sí mismo. Y le voy a poner unos ejemplos. A lo mejor usted piense que estoy exagerando, pero ¿sabe qué? Aquellas personas, voy a empezar primeramente con las personas alcohólicas, con las personas drogadictas, aquellos que viven en el alcoholismo día a día tomando, destruyendo su cuerpo y destruyendo la vida de sus seres queridos. Estas personas, hermanos, no se pueden amar a sí mismos, menos pueden amar a otras personas. Aquellos que viven inhalando droga, solvente, pegamento, thinner, cocaína, crack, todo tipo de droga, hermano, que daña su cuerpo. Están esclavizados, tampoco pueden, hermano, amarse a sí mismos. Están destruyendo su mente, su cuerpo. Y siempre hemos hablado de este tipo de personas, drogadictos, alcohólicos. Pero ¿sabe qué? Hay muchas personas que están bajo el yugo del diablo. ¿Usted ha escuchado hablar de personas ninfómanas? ¿O hombres andrómanos? Esta gente es una gente enferma que, ¿sabe?, está presa en su sexualidad. El andrómano es el hombre que consume todo tipo de pornografía, que cae en las redes de la depravación.
La ninfómana es la mujer que siente un deseo sexual exagerado. Una persona, hermano, que no puede vivir con su pareja. Una persona que tiene que andar buscando el placer para sentirse satisfecha. Gente esclavizada al deseo sexual, oprimida y atormentada por sus propios deseos carnales. Alguien bajo el yugo del demonio así, hermano, como le digo, no puede ser fiel ni puede tener un compañero o una compañera, porque siempre va a andar buscando otras personas, viviendo vidas infelices en las garras de la sexualidad. Dios todo lo hizo perfecto, pero el hombre, hermano, se ha ido desviando. Esclavos de la sexualidad. ¿Sí había escuchado usted esto? Y hay muchos, hermano, hay muchísimo. Ahorita todo esto se está multiplicando, hermano, de una manera tremenda. Las personas anoréxicas, esto sí lo ha escuchado usted. Aquellos jóvenes o adultos o niños que dejan de alimentarse de una manera normal y caen en la trampa del diablo y son capaces de medio matar su cuerpo para estar delgados. ¿Sabe? Yo no sé si usted ha visto esos cuerpos, hermano, puro esqueleto, huesos cubiertos con piel, y aún así no quieren comer. Son casi esqueletos con un poquito de piel. La anorexia, según la ciencia, es un trastorno alimentario que provoca que la persona se obsesione con lo que come y bebe, creyendo que todo engorda y sube de peso. Según la ciencia, esto es el mal de la anorexia. Es un trastorno alimentario. Según nosotros espiritualmente, sabemos que es un yugo del diablo. Han caído en las garras del enemigo y son capaces de llegar a la muerte. Este tipo de personas puede sufrir muchas cosas, hermano, al dejar de comer: deshidratación, fatiga, desmayo, mareo, osteoporosis, presión arterial baja, ansiedad, temor, vómito, estreñimiento, dolor de cabeza, depresión, piel seca, uñas quebradizas y muchos males más, hermano, que empieza el cuerpo a protestar por la falta de proteína, de ingredientes que necesita para sus nutrientes. ¿Sabe? Una persona anoréxica, una persona ninfómana, un hombre andrómano, un alcohólico, un drogadicto, no pueden amarse a sí mismos, hermano. ¿Cómo van a amar a los demás? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien vive preso en esta enfermedad sufre y va matando su cuerpo lentamente, sin poder escapar, hermano, a la obsesión que sea drogadismo, alcoholismo, sexualidad, falta de apetito, anorexia, como usted quiera llamarle. La anorexia no es cosa de juego, hermano. Esto es cosa de muerte. Puede morir la persona si no es liberada. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 25. En el mundo existen personas incapaces de cuidarse a sí mismo. Y hemos visto estos ejemplos, y hay muchísimos, hermano, más ejemplos, pero nada más quise traer estos para comentarlos con usted. En el mundo hay personas, como le digo, que son incapaces de cuidarse a sí mismos, pero en la iglesia, en el pueblo de Dios, Jesús quiere que todo creyente sea capaz de cuidar su propia persona, que usted sea capaz de cuidarse usted mismo, pero también, hermano, que sea capaz de cuidar a los suyos. Y Dios nos va capacitando para esto. Y después de capacitarnos para amarnos, cuando Dios nos saca de aquel lugar donde andábamos, Dios nos limpia y nos va transformando, nos va renovando y nos va capacitando para amarnos y nos va capacitando para amar a nuestra gente, para perdonar.
Y después, hermano, que vayamos pasado eso, nos va capacitando para ir más allá todavía, para ser perfectos delante de Dios. Es un proceso en el cual Dios nos va moldeando como el barro. Y en ese proceso nos va a ir quitando, hermano, todo lo que no le agrade a Dios, para hacerte una vasija nueva, para hacerte alguien especial, para que seas una luz en el mundo, para que seas capaz de amar a otras personas. Y como quieras que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le voy a contar una historia, una anécdota. En una iglesia, terminando el primer culto, muchos hermanos se quedaban a comer. Para su comodidad, se pusieron sillas, se pusieron mesas, se pusieron manteles, para que ellos estuvieran a gusto comiendo atrás en el patio atrás de la iglesia, en el patio. A la hora, hermano, de pedir tu comida, tenías que formarte, tenías que esperar tu turno, recibir tu comida, ocupar una mesa con tu familia y disfrutar cómodamente tu deliciosa comida. Ese era el pensamiento del pastor. Disfrutar cómodamente tu comida. Ese era, hermano, como le digo, el pensamiento del pastor. Esa era la regla a seguir: respeto y tolerancia. Pero ¿sabe qué, hermano? Antes de terminar el culto, muchos se salían y apartaban los lugares con bolsas, suéteres, con lo que tuvieran a la mano. Y cuando los demás salían de la iglesia, ya todas las mesas estaban llenas de bolsas, de suéteres, ya estaba todo ocupado. Había una mesa que le habían puesto un letrero: reservado uso pastoral, y le hacían el letrero a un lado y decían: al cabo el pastor sale hasta el último, y ocupaban la mesa también del pastor. Se tomó una decisión para acabar con esta mala costumbre, y les dijeron a los hermanos sugieres: ¿saben qué, hermanos? Ya no pongan las mesas antes de que empiece el culto, pónganlas 10 minutos antes de que termine el culto. Y ahí estaban los pobres hermanos poniendo las mesas 10 minutos antes de terminar el culto. ¿Sabe? Cuando iban colocando la primera hilera, al iniciar la segunda, ya la primera ya estaba ocupada de suéteres, bolsas, de todo lo que usted quiera. Cuando terminaban, ninguna silla desocupada. Chamarras, bolsas ocupaban la silla. Se les tuvo que llamar la atención desde el púlpito. Y el hermano les dijo: hermanos, la regla es que terminando el culto se forme usted, pida su comida, tome usted su comida, vaya, se siente, ocupe una mesa con su familia. Si usted termina, se levante y ceda el lugar a los que vienen para que se sienten y puedan comer a gusto. ¿Sabe? Si no hay nadie, hermano, si usted ve que ya no hay nadie, siga en la mesa, siga haciendo sobremesa, porque no hay quien se siente. Disfrute la sobremesa. Los que hicieron caso al mandato pastoral tenían que comer parados, hermano. Tenían que comer parados o como pudieran. El pueblo no entendió ni obedeció esta regla. Lo triste, hermano, de esta anécdota, ¿sabe qué es? No era tanto que se ocuparan las sillas, sino que, por ejemplo, en una mesa habían 5 mujeres y eran 10 sillas las que estaban ocupadas. ¿Sabe por qué? Porque 5 mujeres más 5 bolsas son 10 sillas ocupadas. Y aunque la gente estuviese parada, no levantaban su bolsa para que se sentaran. Esta, hermano,
es una anécdota triste, porque la palabra de Dios dice: y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Historias de este tipo dentro de una congregación hay muchas. Y suena triste y suena vergonzoso. ¿Sabe? El amor, el respeto, la educación y la tolerancia se están perdiendo en los hijos de Dios. Yo sé, hermano, que aquí no va a suceder esto, que cuando haya algún festejo, usted va a quitar su bolsita y la va a poner en el suelo donde la pueda acomodar, o entre sus piernas, para ceder el lugar a alguien que esté parado, que no se quede parado comiendo. Hay muchos que a veces nos gusta comer parados cuando son taquitos o es el plato, ¿verdad? Porque dice uno, nos cabe más. Pero cuando usted pueda, hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermano, siéntese aquí. Y si hay una silla pastoral o una silla para los ministros, hermano, no las ocupe tampoco. Ahí quitaban el letrerito, y cuando salía el pastor, pues ya no había ni una silla, ni una mesa apartada para él. Tenía que esperarse. Es triste y es vergonzoso que esto ocurra en el pueblo de Dios. Respeto y tolerancia, dice la sociedad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. San Mateo capítulo 24, versículo 12. La maldad se está multiplicando. Esta es una señal visible antes de la venida de Cristo. La indiferencia a las necesidades de nuestros hermanos, es la falta de amor. El amor de muchos se va a enfriar. Cuando uno no es capaz de ceder un asiento o de ceder un lugar, hermano, es porque no hay amor en el corazón. Ay, que se aguante el hermano, al cabo está fuerte. Ay, que coma parado, al cabo no le cuesta trabajo levantarse por más, ¿verdad? No, hermano, hay que ser amables. No les hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. 3 tipos de personas, hermano, que observamos. Ahí mismo en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 10, vamos a leer otra historia. Cuando no haces lo que debes hacer, y cuando no haces lo que debes de hacer, hermano, también te es pecado, porque la palabra de Dios dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. ¿Tiene su lectura? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Tres personas son tomadas como ejemplo en esta historia: un sacerdote, un levita, un samaritano. Los dos primeros hombres de fe decían y servían en el templo, pero en su vida diaria no ponían por obra sus creencias, sus propias palabras. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. San Mateo 7, 15, luego 20. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Santiago 1, 22. Muchísimo pueblo de Dios y líderes, hermano, el día de hoy están actuando como este sacerdote y este levita. A muchos les gusta oír, disfrutar la palabra de Dios en sus vidas, pero a la hora de ponerla por obra se olvidan, pasan de largo, dejando a las personas con la necesidad que tienen. La palabra de Dios, en todo hijo de Dios, debe de fluir de los labios, debe de brotar del corazón. Deben de brotar esos ríos de agua viva para que empapen a la gente, para que consuelen, para que animen, para que conforten, para que alienten, para que ellos vean la diferencia entre un mundano y un cristiano, entre una persona de la sociedad y un hijo de Dios. Un samaritano. Ellos fueron una raza que salió de una mezcla de judíos y extranjeros. Los judíos menospreciaban a los samaritanos y los tenían como lo peor de la raza humana. Cuando las 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas a Siria, el rey asirio mandó gente para poblar sus tierras. Se llevó a todos cautivos y las tierras se quedaron desiertas, pero se quedaron 2 tribus. Y el rey asirio mandó gente de diferentes pueblos, Babilonia y otros 4 pueblos más, para poblar aquellas tierras. Y les dijo: vayan y poblen aquellas tierras. Y la gente que se quedó, los judíos que se quedaron, se mezclaron con estas personas. Dios mandó leones que los atacaban. Y el rey asirio dijo: ¿saben qué? Manden un sacerdote del pueblo que les enseñe las leyes de aquel Dios. Y mandaron un sacerdote y les enseñó la ley de Dios. Y los samaritanos únicamente creen del Génesis a Deuteronomio, el Pentateuco. Y como era una mezcla de raza, los judíos no los querían, los menospreciaban. Estos pueblos se mezclaron con los judíos, como le decía, con los que quedaron en aquel lugar. Aquellas personas fueron dejadas para sembrar la tierra. Y al llegar estos a poblar aquella tierra, se empezaron a mezclar. Y aquellas personas traían sus ídolos, traían sus ideales, traían todo tipo de doctrina. Y empezaron a conocer al Dios de Israel, y empezaron a servir a Dios, y empezaron a creer en Él, pero no dejaron de servir a sus dioses. Fue una mezcla de razas. Esto lo puede usted leer en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41. Ahí puede leer usted esta historia de la mezcla de los judíos con los asirios, con los babilonios. Esdras, capítulo 4, versículo 2. Una historia, hermano, donde nos narra que los judíos que se quedaron también adoptaron aquellos dioses que traían aquellas personas. Léala, hermano, léala en su casa, empápese de la palabra de Dios. Quizás por esto Jesucristo pone de ejemplo a un hombre que no era grato a los ojos de los demás por su descendencia, un samaritano. Aquellas personas que estaban en el templo, aquellas personas que debían actuar espiritualmente y levantar a aquel herido, aquel lastimado, lo vieron tirado y pasaron de largo. No sé qué pensaría, no sé qué pasaría por su mente, hermano, pero detenerse a ayudar a una persona implica trabajo, esfuerzo, dedicación, tiempo y muchas veces dinero, hermano. A lo mejor puedas querer dar tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo,
pero a lo mejor el dinero ahí es donde dice uno no. Tienes que ir más allá, dice la palabra de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y estos pasaron de largo, se fueron, y aquel samaritano que no era grato a los ojos de los judíos, se detuvo, hermano. Lo vendó, lo curó, lo auxilió, y no lo dejó ahí tirado, ahí lo hubiera puesto a un lado del camino. Bueno, ya te curé, te hago para acá para que no te pisen, ya, y luego te levantas tú solito. No, hermano, él fue más allá, lo levantó, lo cargó, lo llevó y lo puso en un lugar seguro, y todavía dio su dinero y dijo, ¿sabes qué? Cuídamelo, después vengo a ver cómo está. Esto es ir más allá, hermano. Haz con los hombres, decía el Señor, lo que quieras que hagan con ti mismo. Este samaritano quería recibir bendiciones, y por eso él también daba. Hay gente a la cual Dios le ha dado mucho dinero, muchos bienes, porque son capaces de administrarlos y son capaces de desprenderse, hermano. Dios también, al dar bienes, te da sabiduría para que los administres. ¿Por qué? Porque el día de hoy hay muchísima gente que anda pidiendo, por donde quiera te piden. Y ayúdeme porque si mi mamá se murió, y ayúdeme porque voy a operar a mi hija, y ayúdeme porque me acaban de asaltar y voy a tomar un camión. Y no todas las veces puedes estirar la mano, hermano. Tienes que tener sabiduría y pedirle a Dios que te dé el entendimiento, porque hay muchos vivales que se están aprovechando también de la fe de las personas. Este samaritano no era grato para los judíos, pero este samaritano, hermano, fue más allá y levantó a aquella persona y lo dejó en un lugar seguro. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo pone de ejemplo, por esta mezcla de razas. Pero muchas veces, hermano, no es lo que tú seas, ni de dónde vengas, es lo que tú tienes en el corazón, lo que te engrandece. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, el Señor también te engrandece. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Y si Dios te honra, hermano, ¿para qué quieres honra de hombres? ¿Para qué quieres honra de diplomados? Busca la grandeza del Dios Todopoderoso. Un hombre que pudo justificarse al dejar a aquel varón abandonado, hermano, ahí en el camino. Un varón que, a pesar de que nada bueno se esperaba de él tuvo una actitud diferente y tuvo misericordia de un ser herido y desamparado. Él no preguntó, ¿eres judío o eres samaritano? Si eres samaritano te ayudo, si eres judío ahí te dejo. Él lo ayudó, hermano, sin importarle quién fuera ni de dónde fuera, si fuera bueno, si fuera malo. Un hacedor de la palabra divina. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una ley dada por Dios al hombre. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Este samaritano conocía lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18, hermano. Él conocía lo que Dios mandaba ahí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ellos conocían del Génesis a Deuteronomio. Y él lo puso por obra en su vida. ¿Y sabe qué? Aquí recibió el elogio del maestro. Amar. El amor se está perdiendo dentro y fuera de las congregaciones. Hablar de amor para muchos es un signo de debilidad. El hablar de amor para otros pueden tomarlo como algo de homosexualidad. Aunque no lo crea, hermano, entre los hombres habla uno de amor, no entiende la sociedad lo que es el amor y se confunden y inmediatamente empiezan a uno a señalarlo, símbolo de debilidad. ¿Y sabe qué? Hablar de amor, hermano, el amor es la fuerza del hombre, la fortaleza, la fe. Por amor nuestro Señor Jesucristo se mantuvo en la cruz, por amor a usted, por amor a mí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor, hermano, lo que lo sostuvo en ese madero. El dolor que laceraron sus manos fue tremendo. Hay un túnel, hermano, aquí
que se llama el túnel carpiano. Cuando ese túnel se tapa, da unos dolores, hermano, y la mano se queda tiesa. Y aquí fue donde clavaron el clavo. ¿Sabe? Yo creo que no nos imaginamos ni siquiera lo que él padeció, lo que él sufrió, lo que él sintió. Es un amor que no entiende uno ni alcanza a comprender. Pero dice, yo te estoy capacitando para que tú puedas amarte a ti, para que puedas quererte a ti, y después de quererte a ti puedas querer a los demás, y después que quieras a los demás como son, puedas amar a aquellos que están más allá. Dios nos va a capacitar, hermano, porque por fuerzas propias no podemos ni amarnos a nosotros mismos. Así como estos alcohólicos, así como estos drogadictos, así como estas anoréxicas, como estas personas esclavizadas por el sexo, ninfómanas, andrómanos. Así también nosotros un día salimos, hermano, con el corazón seco, con el corazón marchito, incapaz de amar, incapaz de palpitar al más leve sentido de la presencia de Dios. Y el día de hoy, por su misericordia, estamos aquí. Por amor, hermano, Él dio su sangre por usted, por mí. Por amor, Él nos mantiene unidos, hermano. ¿Saben? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y en Apocalipsis empieza diciendo que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y termina el versículo 21 diciendo, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto no es, si usted quiere, esta es una ordenanza. Amar a un hermano no es fácil, hermano, y más si el hermano es conflictivo, si es así medio especial. Pero ¿sabe qué? Para eso también se necesita doblar la rodilla y decirle, Señor, inyecta en mí amor para mi hermano. Empezar a luchar, empezar a pedir, a gemir. Quiero decirle, hermano, que aún para amar a una congregación los líderes tienen que pedirle a Dios. Señor, ayúdame a amar a tu iglesia, Señor. Y más cuando le platicaba de estos que se levantan a callar, de estos que se ríen del predicador, de estos que hacen todo tipo de gesto, hermano, desde allá. Los líderes tienen que estar pidiendo, es una lucha constante. Señor, ayúdame a amar a tu pueblo. Señor, pon en mi corazón amor para tu pueblo. Y al paso del tiempo, hermano, Dios va despertando en ellos el amor. Pero nosotros como congregación también tenemos que pedir, Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, llena mi corazón de amor. Inyecta en mí esa inyección de ilusión, de vida, de paz, para que yo pueda amar a los demás. 2 mandamientos dados al hombre universalmente en la ley. Deuteronomio 6, capítulo 4, versículo al 6. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos mismos 2 mandamientos los encontramos primero en la ley y después en la gracia. San Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, y Primera de Juan capítulo 4, versículo 21. 2 mandamientos, y dice el Señor, en ellos se resume toda la ley y los profetas. ¿Saben? Vamos a pedirle, hermano, a Dios, que Dios nos bendiga, que Dios inyecte amor en nuestro corazón, para caminar juntos, porque de todos modos tenemos que caminar juntos. Y vale más hacerlo unidos, llenos de amor, hermanos, de fe, viéndonos bien unos a otros, orando unos por otros, pidiéndole a Dios, Señor, inyecta en mi corazón amor, para que yo sea capaz de amar a mis hermanos, para que yo sea capaz de pedir por sus necesidades,
para que yo sea capaz de darles una sonrisa, a pesar de que mi rostro esté tan serio a veces por las luchas, las pruebas, para saludar a mi hermano con ganas. ¿Sabe? Necesitamos, hermano, en este año necesitamos una dosis de amor. Necesitamos una dosis de amor que Dios nos inyecte en el corazón, en el alma, en el espíritu. Póngase de pie, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Tome lo que Dios le haya dado en esta noche. Espero que lo haya bendecido. Vamos a elevar una oración. Incline su rostro y cierre sus ojos. Bendito Dios, poderoso Rey. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, el amor de muchos se está enfriando, Dios Todopoderoso, y esto es algo que no podemos evitar. Señor, únicamente estando aquí delante de tu presencia, es como esa llama puede alimentarse, Dios Todopoderoso, escuchando tu palabra, meditando en nuestras casas en ella, escribiéndolas en nuestros postes, en nuestros dinteles, hablando de ella en la calle, Señor, hablando de ella en nuestro trabajo. De esta forma el fuego se aviva, Dios, de poder y de gloria en nuestros corazones, Padre. Haznos entender que sin ti, Señor, el cuerpo, la mentalidad se congela, el corazón se enfría, Señor, y el espíritu se destruye. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Y por la frialdad espiritual muchos están cayendo, Señor, en este error. Y muchos están siendo arrastrados, Dios Todopoderoso. Hay divisiones, hay odios, hay iras, hay contiendas, Dios Todopoderoso, en tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, tú nos dijiste que esto, Señor, iba a suceder. Pero en el nombre de Jesús te pedimos misericordia. Misericordia, Dios Todopoderoso, infunde en nuestro corazón el amor, ese amor tan anhelado, Dios Todopoderoso, que nuestra alma y mente necesita para poder subsistir, para poder resistir, para poder caminar, Señor, como un solo ser, con una sola mentalidad, brazo a brazo, cuerpo a cuerpo, Señor, luchando en contra de aquel que busca nuestra destrucción, Padre. Señor, bendícenos, bendícenos, Espíritu Santo. Danos esa agua viva, Dios, de poder que consuela, que refresca, que alienta para seguir adelante. En esta hora, Señor, te pido una bendición. Lo que yo quise transmitir, quítalo, Dios Todopoderoso, pero deje usted su palabra escrita en cada corazón. Lo que usted quiso dar, Señor, en este momento, que nadie se lo arrebate a su pueblo. Ayúdelos a atesorarlo en su corazón y en su mente, y usted sea bendiciendo con su poder y misericordia, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, guerrero bendito, en esta hora. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.